Y todas, qué gusto saludarlos en esta tarde de jueves y agradecerles enormemente por estar en este espacio. Me presento, soy Jaime Marín, director de programas abiertos de educación ejecutiva y quiero darles la bienvenida a este webinar llamado Transformación de la estructura y cultura organizacional para enfrentar los retos del entorno, que es una invitación que hacemos desde nuestro curso próximo a iniciar, Diseño de estructuras organizacionales resilientes para afrontar el cambio. Este webinar va a estar dirigido por el profesor David Snarch. David es administrador de empresas de la Universidad de los Andes y magíster en Sociología Económica del London School of Economics. Desde 2014 imparte varios cursos de posgrado y pregrado en la Facultad de Administración de nuestra universidad. Su investigación se ha centrado en las capacidades organizacionales y la perdurabilidad, aprendizaje, emprendimiento y competitividad global. Actualmente David es el director académico de los MBAs de nuestra Facultad de Administración y con esta introducción quiero darle también la bienvenida y agradecerle por este espacio. Para contarles la dinámica de este webinar, vamos a tener primero este espacio magistral con David, esa parte que nos tiene preparada y después vamos a tener un espacio de preguntas e inquietudes. Así que durante este tiempo, que va a estar aproximadamente 35 a 40 minutos, si les van surgiendo dudas, los invitamos a dejárnoslas en el chat. De nuevo, gracias por estar acá. David, gracias y te doy la palabra para que puedas iniciar con tu presentación. Muchas gracias, Jaime, por la invitación y a todos ustedes por hacer parte de este diálogo que vamos a tener el día de hoy. Mientras logro poner de fondo mi presentación, espérense un momento, no puedo hacer dos cosas a la vez y la tenía lista y justo acá está. Ya. Vamos a ver si funciona esto. Ok. Entonces, muchas gracias por esta participación. Espero ya puedan estar viendo. También estoy estrenando estas nuevas modalidades de Zoom en donde me mete dentro de la presentación. Así que bueno, me voy a mover para este lado para no interrumpir la cosa. Bueno, transformación de la estructura y la cultura de las organizaciones para enfrentar el cambio. Vaya qué camello más difícil, qué situación más compleja, porque como vamos a ver más adelante, el cambio en las organizaciones no se logra fácil. Si el cambio en uno como individuo es difícil, pues imagínense multiplicarlo al n número de personas que hay en las organizaciones. Pero adicionalmente, ahí viene una cantidad de cosas que vienen pasando en el entorno que han transformado la forma en cómo las organizaciones funcionan, cómo pensamos y cómo hemos configurado el trabajo, y vamos a hablar precisamente de los retos y oportunidades que eso significa cuando vamos a pensar en el diseño de una organización. La idea central de lo que vamos a estar hablando en los próximos 35 minutos está aquí. Esta es la síntesis de todo. El diseño de una organización influye en su desempeño. La forma en cómo usted organice los equipos, cómo usted determine las líneas de autoridad, los valores que se comparten, las dinámicas que se generan al interior de la organización, puede incentivar un tipo de comportamientos u otros dentro de una organización. Y hay comportamientos que ayudan a que la organización desarrolle ventajas competitivas y logre alcanzar sus objetivos, y hay otras en las que no. En este momento usted debe estar pensando en alguna experiencia que usted esté viviendo ahora o que haya vivido antes. Y es, usted trabaja en una organización y hay momentos en donde la cosa fluye, ¿no? Los procesos de toma de decisiones son acertados, son rápidos, la dinámica que se da al interior propende que usted sea feliz, sea productivo y que se pueda tener a un grupo de clientes y grupos de interés satisfechos. Pero también usted debe estar pensando, hay otras en donde la cosa no funciona, en donde hay dinámicas que son tóxicas, que van en contravía de los objetivos de la organización. Por eso es tan importante alinear lo que uno quiere lograr como organización, las cosas que uno va a alcanzar y cómo va a ganarle a la competencia con el diseño de la organización. Y la clave está en estos elementos, y esta diapositiva la voy a repetir más adelante. Porque una cosa es la estrategia y es los objetivos que usted ha trazado y cómo los va a alcanzar. Y otra cosa muy diferente es cómo alcanzarlos. Y ahí hay una brecha muy grande en las organizaciones.
Y ese es un problema típico que usted va a encontrar. Y es que nos inventamos un sueño, que es lo que queremos alcanzar, pero no dotamos a la organización, ni a los equipos, ni a las personas con toda la infraestructura para lograrlo. Y hay dos elementos clave en los cuales nos vamos a concentrar hoy. Uno es la estructura organizacional. La estructura organizacional es ese sistema formal de relaciones, quién toma las decisiones, cómo cooperan las personas, cómo se usan los recursos al interior de la organización. ¿Es centralizado? ¿Es jerárquico? ¿O tenemos una estructura muy plana? Todos pueden tomar decisiones, ¿no? Y ahora mismo usted puede estar pensando que hay cosas buenas o malas dependiendo de la forma en cómo se estructure una organización, ¿no? Y por el otro lado, en el costado derecho, usted ve cultura. La cultura organizacional, vaya que es muy importante y es una fuente de ventaja competitiva en las organizaciones porque es muy difícil de copiar. La cultura es la forma de vida de la organización, cómo se comportan las personas, lo que es compartido, los valores, las normas, las creencias, toda esa dinámica que se genera al interior de la organización. El dilema aquí, y usted ya lo va a ver y lo ha vivido seguro, es cómo alinear la estrategia con la estructura y la cultura. Tenemos muchas organizaciones que tienen eso muy desordenado. Dice, plantea qué es lo que quiere alcanzar. Y usted ve, lo pone en el fondo de la pantalla de los computadores. Usted entra en la página web de la empresa y dice, esto es lo que queremos ser. Pero no dota a la organización de una estructura que le permita alcanzarlo. Ya viene la primera fractura. ¿Por qué? Porque se hacen diseños estratégicos que la estructura que tiene la organización no le permite alcanzarlos. Y lo mismo pasa con la cultura organizacional. Esto se ve complementado con los procesos que están allí abajo, pero este no va a ser el eje de nuestra conversación de hoy, sino darnos cuenta cómo es que hacemos para alinear esos tres elementos y en la medida en que podamos alinearlos, pues ahí viene una oportunidad de éxito y no es sencillo. Y no es sencillo porque en la derecha usted ve otro elemento que es cambio organizacional. Y el cambio organizacional, como lo señalé hace un instante, es bien, bien complejo. Entonces, quiero que empecemos por el concepto de estrategia muy rápidamente. Y tómese un minuto para leer esas afirmaciones que están allí en la pantalla, ¿no? Y piense qué tienen en común todas esas afirmaciones. Nuestra estrategia es ser un proveedor de bajo costo, perseguimos una estrategia global, nuestra estrategia es proveer el mejor servicio al cliente y así, ¿no? Y seguramente usted está pensando en su empresa cuál será esa frase que tiene, que dice estrategia. Y le voy a decir qué es lo que tienen en común todas estas afirmaciones. Ninguna es una estrategia. Ninguna es una estrategia. Porque ese término estrategia se ha convertido en lo que queramos que signifique, ¿no? Y entonces toda esa estrategia, además estrategia es súper cool, es decir, tenemos una estrategia de manejo de clientes, pero decir que usted tiene una estrategia de servicio, de manejo de clientes o de innovación o lo que sea, no es una estrategia. Una estrategia es algo mucho más allá. Es usted pensar qué y cómo, cuándo, dónde. Una estrategia debe componer estos elementos. Usted debe pensar en dónde es que usted va a competir por los recursos escasos. Productos, mercados, geografías, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar allí? ¿Cuáles van a ser las etapas? ¿Cómo vamos a alcanzar eso? ¿No? ¿Cómo vamos a ganar? ¿Cómo nos vamos a diferenciar de la competencia? ¿De dónde van a venir nuestros ingresos? ¿Cómo es que vamos a ganar allí? ¿Y qué tan rápido lo vamos a hacer? Esto, si usted logra responder a estas preguntas, puede estar configurando una estrategia. No hacer una frase de decir, nuestra estrategia es ser un proveedor de bajo costo. Eso no. Lo que sí tiene sentido es pensar en todos estos elementos, ¿no? Pero aquí empieza a haber un problema, y es que la estrategia, una vez usted la ha diseñado, pues tiene que llevarla a la realidad. Si usted decide que va a entrar a nuevas geografías o que usted va a explorar nuevos clientes, ¿es la estructura organizacional que usted tiene ahora la más adecuada para llegar a esas nuevas geografías o usted tiene que hacer cambios? ¿Debemos transformar los valores de la organización para de verdad ofrecer ese valor agregado que queremos o no? Problema grave que tienen las organizaciones es este que ustedes van a ver acá, que hay una diferencia muy grande entre, no va a ser acá en la mitad, entre crear una estrategia
e implementar o implantar una estrategia. Y entonces se hacen esos retiros espirituales, ¿no? Se contratan consultores muy chéveres, usted ha estado allí y demás, en donde con post-its empiezan a decir, ay, chévere, pues, no, y vamos a pensar nuestra misión y nuestra visión, y muy chévere, muy interesante. Y yo no estoy diciendo que sean malos los procesos. De hecho, yo hago parte de esos procesos y me encanta hacerlo porque ayuda al equipo directivo y a las personas involucradas en el diseño de la organización a pensar y repensarse. El problema es que muchas veces eso se queda en unos post-its o en unas presentaciones hermosas de consultores que difícilmente llegan a la realidad de la organización. Y usted lo ha vivido, seguro. Porque una cosa es crear la estrategia y otra cosa es implementar la estrategia. Y hay unos datos aquí dramáticos. Dramáticos, son terribles. En una investigación de Kaplan y Norton publicada en el 2005 decían que el 95% de los empleados no entendían o no conocían la estrategia de la compañía. Y cuando me refiero a estrategia, es a los componentes que mencioné anteriormente. Y peor aún, mire, fíjese eso, el 66% de esos planes estratégicos que se hicieron en ese retiro espiritual no eran implementados. No quedaban guardados en algún computador o en una hermosa presentación. Y aquellos que se implementaban, en concordancia con los cambios organizacionales, tenían un 63% de los resultados que se esperaban tener. Ahora, ¿por qué se da eso? Porque no se contempla en el momento de crear la estrategia lo que se tiene que cambiar en el diseño organizacional para que esa estrategia se vuelva una realidad. Y en eso vamos a hacer mucho énfasis y eso les vamos a comentar. Y de eso vamos a estar hablando en la tercera parte de esta charla. Ahora, usted debe estar pensando ahora, bueno, pero ¿cómo hacemos estrategia? Pues la estrategia tiene que contemplar qué es lo que quiere hacer la organización, pero también se ve fuertemente influenciada por el entorno. Y hay una serie de elementos del entorno que cambian las reglas de juego muy rápidamente y al mismo tiempo cambian la forma en cómo las organizaciones operan. Muchas organizaciones tenían muy claro qué era lo que iba a pasar en el 2020 y en el 2021, ¿no? Y de repente, ¡ta!, todo lo que ya sabemos, ¿no? Seguramente usted está trabajando desde casa. Seguramente el negocio en el que usted estaba ya se ha transformado radicalmente. Muy seguramente las dinámicas que usted tenía hace 2 años ya no las tiene. Tal vez la planeación estratégica que se hizo ya no hace mucho sentido. Porque esta pandemia que estamos viviendo y sobreviviendo aceleró un conjunto de tendencias en las organizaciones que ya se venían dando. Pero las aceleró. Y muchas de esas cosas que están cambiando están para quedarse. Y quiero hacer énfasis en algunas cositas. Este es un estudio que publicó, de hecho, hace 3 días McKinsey. No alcancé a traducirlo, pero por supuesto que cuando ya todos estemos vacunados y las tendencias de salud nos permitan volver a una normalidad, pues seguramente muchas cosas regresarán a como eran antes. Pero no todo es así. En un análisis que hacían sobre el trabajo desde casa o el trabajo remoto, se señala que esto ya venía creciendo, pero nos dimos cuenta que era posible hacer trabajo remoto, que en muchos casos no se perdía productividad y que por el contrario permitía el desarrollo de nuevos espacios y creación y atracción de talento. Las expectativas es que si bien vamos a pasar la pandemia, muchos vamos a regresar al trabajo. Yo ya estoy volviendo a mi oficina y seguramente usted también. Muchas más cosas vamos a hacerlas remotamente y va a haber mucha más flexibilidad para los trabajadores. Eso va a implicar ahorros para las compañías y vamos a tener que empezar a pensar en dónde somos más efectivos, si a través de una pantalla en nuestra casa o en el espacio físico de la oficina. Los datos que McKinsey estima es que en economías avanzadas entre el 20 y el 25% de los trabajadores van a estar trabajando 3 días o más desde sus hogares. Mientras que en economías emergentes como la de Colombia se estima que un 10% de los trabajadores va a estar trabajando en casa, ¿no? 10%, uno de cada 10 van a estar trabajando desde casa o remotamente. Eso es entre 4 y 5 veces más de lo que estaba ocurriendo antes de la pandemia. Y ahora usted dirá, sí, muy chévere, muy interesante, pero no todas las industrias permiten eso, y estoy de acuerdo. Hay unos estudios, y aquí me voy a mostrar esto, en donde se analiza que este trabajo remoto va a permanecer.
y en temas financieros y de aseguros. Van a tener principalmente muchos elementos de servicios, productos intangibles, van a tener una fuerte influencia del trabajo remoto. Y ahí usted lo ve allí, ¿no? En donde el potencial sigue siendo alto y seguramente van a seguir trabajando remotos, ¿no? En el ámbito del trabajo de oficina, ese que usted hace en el computador, que manda correos electrónicos, el Excel y demás, muestran que cerca del 70% de esas acciones pueden hacerlas desde casa, ¿no? Sin perder productividad. Es más, en varios estudios que se hicieron el año pasado, y yo hice parte de un pequeño estudio piloto que hicimos con organizaciones colombianas, se mostraba que contrario a las primeras expectativas en estos trabajos de oficina, no solo no se había perdido productividad, sino que se había incrementado la productividad de los trabajadores, ¿no? Ahora, eso no es lo mismo en otro tipo de trabajo. Si usted ve, en agricultura es muy difícil hacer el trabajo remoto. Es muy complejo en construcción hacerlo, en manufactura, en minería, en otros sectores estos cambios van a ser muy diferentes, ¿no? Entonces piense usted, si a usted en la industria en la que usted se encuentra lo va a afectar de la misma forma esta dinámica o no. Lo que sí es claro, y el mensaje que yo les quería dejar con estos datos, es que la forma en la que pensamos las organizaciones está cambiando. Seguramente hace un año y medio, hace un año, usted no pensaría que muchas de las cosas que hoy ve que puede hacer a través de su computador en casa podría hacerlo. Y sin embargo lo está haciendo, ¿no? Y hay muchos cambios que eso implica, porque tienen retos, retos muy grandes. En el tema, solo por mencionar uno del trabajo remoto. ¿Cómo hago yo para mantener una cultura organizacional? ¿Cómo genero dinámicas en las cuales las personas compartan valores dentro de la organización, siendo que no están aquí, no los veo? ¿Cómo hago yo para que la interacción sea eficiente y efectiva, para que se creen espacios de diálogo, para que se pueda innovar a través de la informalidad y de las redes de la organización? ¿Cómo mido yo el desempeño? Y ese sí que es un elemento crítico. Lo mido a través de cuántos clics hace en el día la persona desde su casa, le instala un software que lo monitorea. O por el contrario, lo voy a medir por los resultados que obtiene, sin importar cuándo ni cómo los haga. ¿Será que todos los trabajos están diseñados para que puedan hacerse desde casa en esas condiciones o no? El otro tema es el bienestar de los empleados. Muchos lo han vivido, estar en casa, con los hijos, con la familia, sin las condiciones adecuadas para trabajar, sin el Internet, luchando porque el proveedor de Internet no se caiga. ¿Cómo hacemos para lograr ese balance de trabajo y vida? Y usted, si trabajó virtualmente, lo vive. ¿Cuándo se acaba el trabajo? ¿En dónde está esa barrera? Y la relación de cómo vamos a trabajar con todas estas plataformas virtuales. Y se los puedo mostrar más adelante si quieren. Hay unos datos interesantísimos sobre cómo la pandemia propició y aceleró grandes inversiones de las compañías en inteligencia artificial, en digitalización. Y eso va a hacer que muchos empleados, algunos estudios muestran que cerca del 25% de los empleados en países industrializados tengan que cambiar el enfoque de lo que hacen, porque van a ser reemplazados por tecnología. Y eso es un reto también, porque ¿cómo hago para sacar el mejor provecho del ser humano y de esa creatividad y esa posibilidad de creación y al mismo tiempo quitarle esas tareas rutinarias y repetitivas que bien podría hacer un software? Y esos son retos no de ciencia ficción, lo estamos viviendo ahora. Y si usted cree que eso es cosa de 20 años, pues está muy equivocado, ya mismo está pasando. Ahora, tenemos que diseñar organizaciones que permitan sacar provecho de esas tecnologías, que permitan sacar provecho de las ventajas de trabajar desde casa, pero también le saquen provecho a la presencialidad y entiendan muy bien qué significa diseñar una organización en estas nuevas condiciones, ¿no? Entonces retomo esta idea. El entorno está cambiando y va a seguir cambiando y la tasa de cambio cada vez va a ser más rápida. Olvídese de esa idea de planear a 5 años, o a 10 años, o a 15 años.
En muy pocas industrias usted va a tener ese lujo. La mayor parte de ellas usted tendrá que planear a muy corto plazo y diseñar organizaciones que le permitan la flexibilidad para adaptarse a esos retos que usted se va a enfrentar. Estructuras muy robustas, muy grandes, muy poco flexibles, seguramente no le permitirán enfrentar las dinámicas que vamos a seguir viviendo. Entonces este es el momento en el que usted se ponga a pensar, oiga, ¿cómo hago yo para alinear esto otra vez? ¿Cómo hago yo para pensar en estrategia a través de escenarios, por ejemplo? Pero ¿cómo hago yo para diseñar una cultura que me permita la flexibilidad, el cambio, la adaptabilidad a las condiciones del entorno y una estructura organizacional que permita que los trabajadores estén motivados, hagan las cosas bien y podamos generar valor a a los clientes y a los diferentes grupos de interés? ¿Cómo hago yo para alinear todo esto? Ese es el reto que nos convoca. Esa es la invitación que yo les hago, porque no es una tarea fácil. Y no es una tarea fácil porque muchas empresas toman atajos. Y entonces dicen, no, a partir de esta pandemia, entonces van a hacer X o Y y Z y le imponen a una persona nuevas tareas sin capacitarlos, sin trabajar con ellos, sin rediseñar. Vamos a hacer entonces ahora todo esto virtual sin transformar en una estructura organizacional que permita hacerlo. Vamos a movernos hacia un mundo de la innovación sin generar un ambiente que permita la creación, la creatividad y el desarrollo de ideas en la organización. Eso sí que es clave, eso es crítico. Porque es que la estructura y la cultura organizacional son más que declaraciones bonitas. Y aquí es donde muchos fallan. Porque una cosa es lo que usted quisiera que fueran los valores que tenga la organización y otra cosa son los valores realmente vividos por las personas que allí trabajan. Y no, pues claro, usted lo puede poner en cualquier lado, detrás del carnet, ponerlo donde usted quiera, ¿no? Excelencia, innovación, servicio al cliente, esos son nuestros valores. Pero hay un conjunto de incentivos al interior de la organización que pueden estar invitando a las personas que se comporten de otra forma, a ser burocráticos, a tener toma de decisiones muy centralizadas, a no permitir que las personas se equivoquen. Y si las personas no se pueden equivocar, entonces es muy difícil que logren innovación. Esos elementos hacen parte de la estructura y de la cultura organizacional. Muchas veces pensamos en el diseño organizacional únicamente como un organigrama, que es el que usted ve ahí, y unos más elaborados y unos en tercera dimensión. Y lo que hacemos es mover cajitas. Entonces yo agarro el de aquí abajo y entonces lo voy a poner acá arriba, ¿no? Pero eso no basta. Y usted, si ha vivido reestructuraciones en empresas, se da cuenta que es un proceso mucho más complejo. Mucho más complejo que mover cajitas de un lado para otro. Y de mover personas y de crear divisiones o cerrar otras. Una buena estructura organizacional debe tener muy claramente definido cuál es la división del trabajo, quién va a hacer qué, cómo se van a coordinar las diferentes capacidades. Y ahí abajo usted ve qué mecanismos de integración van a generarse, cómo voy a hacer que dos diferentes áreas trabajen en conjunto, cómo voy a hacer yo para que dos diferentes áreas generen sinergias y que atiendan a los clientes como queremos o a los distintos grupos de interés que tenemos. Pero viene otra pregunta fundamental que va más allá de dibujar cajitas y es ¿cómo se va a distribuir la toma de decisión? ¿Las tomas de decisiones las van a tener arriba el presidente, la presidenta de la compañía? ¿O por el contrario vamos a delegar a las personas a que puedan tomar decisiones? En algunos momentos es tremendamente deseado que un empleado de línea pueda tomar decisiones, en otros no. Estos absolutamente estandarizados, rígidos, claramente establecidos. Si A, entonces B. En otros usted preferirá que las personas tengan cierta libertad. Las personas que usted debe contratar para uno u otro tipo de trabajo son diferentísimas. Usted, si le va a dar la libertad a las personas para que tomen decisiones, debe asegurarse de que ellos estén en la capacidad para hacerlo. Y hay mucha gente que no tiene el entrenamiento o la preparación para hacerlo. Y ahí es donde se equivocan. Mientras que hay otros procesos absolutamente estandarizados, fijos y demás, en donde usted quiere
que las personas sigan un proceso. En las líneas de ensamblaje, por ejemplo, usted no quiere que el que está ensamblando cualquier producto que usted esté vendiendo, pues sea creativo. Entonces dije, ay, no, pues sabes que voy a ensamblar este motor de una forma nueva. No, tal vez allí no sirve. Tal vez usted quiere que esa persona siga unos procesos y la supervisión y los valores que hay en esa línea de producción son muy distintos y que invitan a la excelencia, a seguir normas y alcanzar esos objetivos que están planteados en un proceso estandarizado. Ahora, tal vez el equipo que diseña el automóvil no debe tener todos esos procesos tan estandarizados, tan rígidos y tan centralizados. Tal vez allí usted requiere otro tipo de valores que incentiven la innovación, que incentiven pensar diferente, que incentiven desarrollar productos nuevos para atender los nuevos retos del entorno. Entonces, fíjese que en una misma organización pueden coexistir culturas organizacionales diferentes. Y eso es un reto grande. Y lo vi en un proyecto que estuvimos trabajando con una compañía en el sector financiero, en donde está el banco tradicional, el que usted conoce, ¿no? El de la cuenta de ahorros y las tarjetas de crédito, y hasta el fintech de la aplicación, y la cosa es súper chévere. Muchos de los bancos reconocen que el negocio financiero está cambiando y se está moviendo hacia allá, pero las lógicas, las estructuras, los procesos y la cultura es muy diferente. Mientras que en este fintech de desarrollo de nuevas tecnologías y demás, llegan unos muchachos con unos jeans rotos y el pelo pintado para desarrollar la última nueva revolución. En el banco están los encorbatados tradicionales, cuyo único trabajo es proteger el dinero de los ahorradores, del banco y de los accionistas. Y el proceso de toma de decisiones es diferente. Si usted va a agarrar a esas personas encorbatadas en esa estructura rígida y formal y les va a decir, oiga, invéntese el futuro del banco en donde no haya interacción ni haya oficinas y la gente pueda pedir créditos a través de Facebook, seguramente a ellos les va a costar mucho, como les cuesta. Usted tiene que empezar a pensar qué significa eso y qué tipo de personas, qué tipo de diseño organizacional, cuáles son los elementos de la cultura y los valores necesarios para que en efecto lo que usted quiere lograr se logre. Y eso no es fácil, porque la cultura organizacional es tremendamente fuerte. La cultura organizacional motiva o desmotiva a las personas, las invita a que se comporten de una forma o de otra. Y ahora usted ya debe estar viendo el potencial que tiene juntar una cultura organizacional que haga sentido de acuerdo a los objetivos que se plantea la organización, con una estructura organizacional que esté alineada con ello. Y eso es la gran invitación que les quiero hacer hoy y que desarrollamos a lo largo del curso de educación ejecutiva que Jaime les comentó al inicio. Y es cómo logramos esa conexión, que no es tan obvia, no es tan fácil, no está tan presente. Porque una cosa es llegar y decir, mire, voy a hacer estructuras multidivisionales, matriciales, funcionales. Voy a poner a esta persona aquí y allá. ¿Está alineado lo que usted está queriendo hacer con lo que queremos alcanzar como organización? ¿Son los valores y los comportamientos de las personas los adecuados para alcanzar ese objetivo? Todo tiene que pensarse. Pero no basta con que usted lo piense. Tiene que hacer que las cosas pasen. ¿Y se acuerda de esos datos que les mostré al principio sobre cómo la planeación estratégica no siempre se ve bien implementada en las organizaciones? Pues estos son datos aún más asustadores que tienen que ver con el cambio organizacional. Porque todo esto implica transformar la forma en cómo la organización opera. Y desafortunadamente los datos no son muy alentadores. Aquí he puesto investigaciones de diferentes años en donde muestran que entre un 60 y un 90% de las iniciativas de cambio en las organizaciones fallan por no cumplir las metas o por alcanzar parcialmente los objetivos o por tener resultados inferiores a los esperados. Y el cambio organizacional es uno de los elementos que muchas veces se olvida en el diseño de las organizaciones. Muchas veces se olvida desafortunadamente. Y aquí quiero hacer énfasis en algunas cosas. ¿Por qué? Piense usted, en usted como individuo. ¿Cuáles son las promesas que usted hace a final de año?
¿no? 31 de diciembre, usted dice, el próximo año sí voy a ir al gimnasio. El próximo año sí voy a aprender a cocinar. El próximo año voy a correr la media maratón. Tal. ¿Y qué tantas de esas promesas usted cumple? ¿Y cómo es que se hace para que se cumpla? Los cambios organizacionales no se dan por decreto y ese es el siguiente error. Hay organizaciones que hacen una gran planeación estratégica, hacen un gran diseño organizacional para hacer esa planeación estratégica realidad, pero fallan en el cambio con estos números tan dramáticos. ¡Fatal! Porque creen que es por decreto, ¿no? A partir del 1 de marzo, todo el mundo va a operar diferente y los que toman decisiones van a ser estos y los que van a trabajar en estos temas van a ser otros y los nuevos valores de la compañía van a ser estos. Apréndaselos. Usted puede hacer que la gente se los aprenda, pero el cambio cultural toma mucho tiempo y no se da por decreto. Y ese es el último componente que yo quiero que a ustedes se les quede acá, y es entender que los procesos de cambio cultural y de los cambios organizacionales son lentos y deben ser planeados. No basta con que usted diga que se deben hacer las cosas, usted debe generar un conjunto de pasos y herramientas y procesos para que pueda hacer realidad ese cambio organizacional. Si usted ahora ha decidido que el futuro de su organización está en el trabajo remoto, enhorabuena. Si usted ya diseñó cómo van a ser los mecanismos de toma de decisión y cómo va a ser para mantener unos valores compartidos entre las personas, incluso desde su casa, enhorabuena. Ahora, ¿cómo lo va a hacer realidad? Kotter, en este modelo, plantea cómo configurar procesos de cambio exitosos. Y empiezan con hacer conciencia de que el cambio es necesario. ¿Está seguro que las personas de su organización son conscientes que tienen que cambiar? Que en efecto trabajar desde casa o cambiar la estructura organizacional es el mejor camino posible. Las personas tienen muchas barreras al cambio y temen el cambio. ¿Cómo va a hacer usted para demostrarles que ese cambio hay que hacerlo? ¿Cómo usted va a generar equipos al interior de esa organización para que se movilicen alrededor de ese cambio, para que creen esa visión del cambio, para que la comuniquen? Pero no basta con que usted tenga claro cómo es que lo vamos a hacer, cuánto nos vamos a demorar, qué tipo de actividades vamos a hacer. Usted tiene que diseñar victorias tempranas. Esto es como una dieta. Seguramente usted lo ha vivido. Usted entonces entra en esa dieta y deja de comer todos esos postres que tanto le gustan y empieza a comer más de otros elementos, otras comidas. Y si usted es juicioso o juiciosa, pues usted sigue la dieta. Nada más frustrante que después de haber hecho todos esos sacrificios, usted se vaya a pesar y en vez de haber bajado de peso, haya subido. Y ese es un problema que tienen las organizaciones. Porque los procesos de cambio no son inmediatos y toman tiempo. Y movilizar a las personas como los procesos de adelgazar, pues toman tiempo. Pero usted debe diseñar victorias tempranas que demuestren que esa dieta está sirviendo para algo. Usted tiene que diseñar victorias tempranas para asegurarle a las personas que cambiar, ¿no? Ese ERP les va a ayudar a hacer mejor su trabajo, que le va a ayudar a la compañía a alcanzar mejor sus objetivos. Y uno tiene que diseñar esas pequeñas victorias tempranas en donde uno diga, oh, sí ve, ahora usted está dedicando un 5% más de tiempo con su familia. O hemos reducido en un 20% los costos asociados a X o Y actividad. Y a partir de eso usted empieza a planificar cómo es que vamos a seguir haciendo ese cambio e institucionalizarlo. En las formas de medir a las personas, en la forma de medir el desempeño es clave, ¿no? Pero de hacerle seguimiento a las personas y de asegurarnos de generar incentivos para que se comporten de la manera en cómo haga más sentido para la organización y para los empleados, para que puedan ser felices, para que puedan desarrollarse y demás. Un investigador de Harvard, profesor asociado Rakchuk Duri, siempre me cuesta pronunciar su apellido, investigó mucho sobre el trabajo remoto. Y uno de los elementos que él rescata del trabajo remoto es precisamente que es una fuente para capturar, para atraer a las mejores mentes posibles.
y que cada vez es un elemento más esperado por nuevos tipos de empleados y trabajadores que ansían tener más libertad. Y eso es algo que, insisto, no en todas las industrias va a funcionar, no en todos los trabajos es viable, pero es algo que está para quedarse y usted tiene que pensar cómo va a hacer esa transición. No en todos, pero inevitablemente, independientemente de la pandemia, independientemente del trabajo remoto, las organizaciones tienen que seguirse transformando. Y ustedes, los que aceptaron esta invitación, los que están acá, son los llamados a liderar esos cambios para que tengan éxito, para que puedan diseñar organizaciones que cumplan con los objetivos, para que pasen de ese ejercicio de planeación estratégica muy chévere con post-its a una realidad vivida y sentida por todos. Porque de nada sirve eso de soñar si usted no es capaz de ponerlo en una realidad vivida por las personas dentro de la organización. Eso era lo que les quería contar. Estoy muy atento a sus preguntas, comentarios. Aquí está mi correo electrónico. Si tienen más inquietudes, enhorabuena. Gracias, Jaime. Súper, David. Voy a dejar aquí de tener un momentico, tu pantalla. Perfecto. Muchísimas gracias, David. Qué interesante tema. Además que tocaste, yo creo que situaciones que todos estamos viviendo de alguna u otra manera, el teletrabajo, pensar en volver. Bueno, creo que son infinidades de temas los que fueron tocados. Y quiero agradecer también a las más de 60 personas que estuvieron conectadas, que se fueron conectando y sumando a la conversación. Antes de pasar, le quiero invitar a todos que si tienen dudas o inquietudes nos vayan escribiendo en el chat para que podamos conversarlas con David en unos minutos. Mientras ustedes nos envían esas preguntas, pues queremos hacerle la invitación para profundizar el tema que vieron hoy en el curso que vamos a abrir en unas 3 semanas aproximadamente, que es el curso de diseño de estructuras organizacionales resilientes para afrontar el cambio, que busca básicamente darles herramientas muy prácticas y lo van a ver ahorita que David nos complemente con la metodología porque realmente esa es la magia, es parte de la magia de este curso, pero la idea es que ustedes tengan esas herramientas muy prácticas para, uno, diseñar nuevas estructuras organizacionales que estén muy alineadas con la cultura organizacional y les ayude sobre todo a afrontar los retos que tengan en este momento sus organizaciones. La construcción de un plan de gestión del cambio, porque de lo que he aprendido de David, pues parte de este ejercicio de no solo implementar o diseñarla, sino pues cómo realmente las personas y la que finalmente es quienes van a estar moviéndose dentro de este diseño de la estructura, pues van a ser mucho más resilientes para poder afrontar y adaptar mucho más esta nueva estructura organizacional. Y hay un tema muy importante y es también darles herramientas para el reconocimiento de las potencialidades y limitaciones de esas diferentes estructuras que pueden diseñar. Así que, pues realmente es un curso muy intenso y sobre todo muy específico en esa alineación y diseño de las estructuras organizacionales. Tiene 4 ejes principales: alineación y diseño organizacional, estructura organizacional, cultura organizacional y cambio organizacional, que están muy alineados con los objetivos que vimos. David, no sé si quieres contarles parte de la metodología que tenemos en este curso. Claro, y con mucho gusto. Ahí hay varias cosas que son bien interesantes. Este curso está diseñado para que no sea una discusión teórica o abstracta alrededor de lo que ocurre en el diseño organizacional. Aquí lo que vamos a traer es un conjunto de herramientas de aprendizaje que son muy chéveres. Uno de ellos es herramientas de discusiones de casos reales de organizaciones que han vivido estas circunstancias, que a uno lo ponen a pensar, que le cambian la mente, ¿no? De cómo enfrentaron esos retos y usted se va a poner en el rol del tomador de decisiones, del presidente de esa compañía, y se le va a poner un reto al frente y usted va a ver cómo va a tomar esas decisiones. Las vamos a discutir y después le contaremos qué fue lo que ocurrió en la vida real en la organización. Y en la misma línea vamos a tener 2 simulaciones que a mí me parecen geniales. 2 simulaciones desarrolladas por la Universidad de Harvard, en donde la simulación lo que hace es ponerla a usted en el papel del presidente o la presidenta de esta compañía y usted va a tomar decisiones. Y las decisiones que usted tome va a tener impacto en el rendimiento, en el desempeño de la organización y usted va a hacer que crezca o por el contrario, puede que lo despidan.
si usted no toma decisiones. Y vamos a analizar qué tipo de herramientas uno puede hacer para alcanzar los objetivos. Y es un espacio muy interesante porque usted puede experimentar, probar y equivocarse. Lo peor que puede pasar es que pierda la simulación, ¿no? Pero usted va a quedar tremendamente entrenado para cuando llegue a su organización a trabajar en estos temas, ¿no? Y ese es el último componente que es muy importante y ese es el reto real. No queremos que quede en abstracto ese entrenamiento, sino que queremos que ustedes traigan las problemáticas de diseño que están viviendo en sus organizaciones, ya sea en el tema que estén, y lo que vamos a hacer es trabajar conmigo y con otros compañeros del equipo para tratar de resolverlo, para que usted al final del curso no solo quede con estos aprendizajes, estos conocimientos, estas ideas, sino que llegue a su organización con algo tremendamente aplicable que haga que pueda transformar la organización. Y eso es algo que yo creo que es súper interesante y espero pues se animen. Súper, David. No, pues creo que hay muchas herramientas y valores agregados por los cuales hay que tomar esta formación, así que todos invitados. Solo para ir cerrando esta invitación, iniciamos el próximo 24 de marzo y las sesiones van a dictarse jueves y viernes de 5 a 7. Son aproximadamente 8 semanas con un total de horas de dedicación virtual de 30 horas. Así que todos invitados, ojalá se animen y quieran profundizar. Y lo mejor de todo es que David es el profesor que va a estar al frente durante esas horas de formación. Bueno, David, ya han llegado varias preguntas. Quiero abordar algunas. ¿Te parece si los Dale, del chat? claro que sí, David. Mira, Ok. eh, aquí hay una de cómo abordar los elementos cognitivos en una organización. Allí hay todo un campo del conocimiento alrededor de cómo es que se comportan las personas dentro de las organizaciones y vaya sorpresa, es comportamiento organizacional. Y allí se mira temas como motivación, la resistencia al cambio, las actitudes, valores individuales, las dinámicas grupales que permiten abordar temas como desempeño, visión, felicidad, rendimiento en las personas. De eso hay mucha literatura. No sé quién lo escribió allí. Juan David Juan Timara. David. Si Juan David me escribe un correo electrónico, yo le puedo mandar algunos artículos que van a movilizarlo a que aprenda más de eso. Hay unos temas de resistencia al cambio individual y grupal que también creo que mantienen una aproximación de cómo lo cognitivo afecta el comportamiento de las personas y lo podemos charlar. Si me escribes un correo, yo con gusto te puedo invitar a leer algunas cosas y a mantener esa conversación. Súper, muchas gracias, David. Aquí tenemos la de Elizabeth Plaza. ¿Cómo convencer a un presidente de que esta metodología de trabajo remoto traerá mejores talentos? Mira, yo mencioné al profesor de Harvard, Raj Chowdhury. em, Ahí él publicó no hace, en noviembre del año pasado un artículo en la Harvard Business Review que se llama Our Work from Anywhere. Y él hace un análisis precisamente a partir de investigación empírica y de análisis de lo que está pasando en la coyuntura. Y él empezó mucho antes a investigar esto del trabajo remoto. De hecho, empezó en el 2012 a mirar cómo, de hecho, empezó con la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, que estaban teniendo un plan de trabajo remoto, y encontró unas cosas bien interesantes. Y una de las conclusiones a las que llega es que, aunque, por ejemplo, en ese estudio que hizo hubo un incremento del 4% en la productividad de las personas, lo que más él recomienda es hacer para este trabajo remoto es atraer al mejor talento. Le puedo, le puedo enviar también a Elizabeth, ¿es? Sí, señor, Elizabeth. A Elizabeth ese artículo, porque allí él precisamente muestra unos argumentos. Hasta ahora solo está en inglés porque lo publicaron muy recientemente, pero ese también es un buen artículo. Elizabeth, si quieres me escribes y yo te lo envío. Ese está chévere. Súper, buenísimo. Esta es pregunta del curso, David, y es María Paula pregunta si abordaremos estructuras como las TEAL, no sé cómo se pronuncia, pero creería que sí. Mira, ahí hay varias cosas entonces, hay cosas chéveres y cosas no tan chéveres en el mundo de los consultores organizacionales en diseño y de estructuras organizacionales, ¿no? Y hay modas gerenciales y hay
dinámicas que se van creando, y muchas de estas metodologías no son más que un reempaquetado de otras que ya existían y demás. Nosotros nos vamos a poner a mirar cómo son las estructuras tradicionales que ya conocemos y que vivimos a diario, desde estructuras funcionales, estructuras divisionales, multidivisionales, matriciales, mixtas. Y vamos a mirar un ejercicio muy interesante de cómo cada vez hay más organizaciones que se mueven hacia equipos autodirigidos y estructuras holocráticas, en donde son organizaciones absolutamente planas, las personas se hacen parte de equipos, se autogestionan, van desarrollando, y en algunas industrias ha tenido un resultado muy interesante, en otras no tanto. Y vamos a mirar muy críticamente qué tipo de estructuras organizacionales le permiten a uno alcanzar cuáles objetivos. Porque, y ese es un mensaje que yo quisiera ahí, María Paula, que uno dialogue, es que no hay estructuras organizacionales buenas o malas. Hay estructuras organizacionales que sirven o no sirven para alcanzar algo. Entonces, vamos a ver de una manera muy crítica qué es lo que está ocurriendo y cuáles son las tendencias presentes y a futuro. Súper, David. Antes de la siguiente pregunta, les invito a todos que si están interesados en conocer más acerca del curso, resolver cualquier inquietud o ayudarlos en el proceso de inscripción, en el chat Daniela Barbosa está muy atenta con un link donde nos pueden dejar los datos o le pueden escribir a ella directamente. David, aquí hay otro sobre el curso de Edna Melgarejo y es, este tipo de estructuras que se ven en el curso aplican para todo tipo de organizaciones, grandes, medianas, pequeñas, startups, entre otras. Sí, de hecho, la simulación en la que hacemos este proceso de ir diseñando la estructura organizacional empieza como una startup. Y es una startup como empiezan todas las startups, ¿no? En donde todos hacen de todo, ¿no? Y entonces usted es el mensajero y al mismo tiempo es el vendedor y al mismo tiempo es el CEO, ¿no? Porque además hay que ponerse un nombre así sexy. Eh, y uno va enfrentando las decisiones que en la medida en que va creciendo la organización va enfrentando. Y ahí hay una investigación que hicimos hace unos años, precisamente en qué es lo que permite que las organizaciones en un entorno colombiano crezcan más rápido que otras. Y analizamos muchas cosas desde startups hasta empresas más consolidadas. Y, si te interesa, ya se me fue el nombre, ¿quién lo había preguntado? María, Edna. a Edna, puedes ingresar a emprendedoresencrecimiento.com, que no habla tanto de estructuras organizacionales, pero sí habla de cómo es que las empresas y startups han venido creciendo y qué explica eso. En síntesis, sí, sí sirve y sirve para organizaciones muy grandes y también sirve para startups y organizaciones más pequeñas. Súper, David. Hay otra pregunta de Angélica Andrade y es, ¿cómo medir la transformación cultural? Difícil. Pero hay mecanismos y hay herramientas, hay test. Yo A veces ahí, a ver, ¿cómo se puede medir? Uno puede hacer diagnósticos de cultura organizacional, en donde uno analiza, y no es lo mismo clima que cultura organizacional, pero bueno, ese es otro tema. Pero sí es importante estar viendo cómo es la evolución de las organizaciones. Y allí muchos elementos de la cultura organizacional se pueden capturar a través de entrevistas, de encuestas, pero ahí es clave entender cómo es que es la forma de vida de la organización y cómo, y uno de los test rápidos, em, Angélica, que te, que te puedo hacer es pregúntale a el recién contratado en tu empresa o en tu organización qué fue lo que más le llamó la atención al llegar. Muchos de los asuntos que uno suele encontrar en las organizaciones es que se empieza a normalizar, ¿no? El hecho de que uno tenga que ir de corbata, que hablemos así, que los valores sean estos, de que esté bien hacer esto, que todos nos llamemos por doctor o doctora, o no, o acá todos nos gritemos. Y tú ya lo normalizas, eso es un tema que miramos en la organización, en el curso, y llega un momento en el que ya te parece que es la normalidad. Cuando llega alguien nuevo, dice, oye, ¿y ustedes por qué es que diablos todos se llaman doctor y doctora? ¿Por qué es que está tan bien visto que uno llegue tarde? ¿Por qué es que no me puedo ir antes que el jefe? Ese tipo de diálogos informales te ayudan a mostrar mucho, pero hay mecanismos de medición mucho más estructurados que también los podemos mirar. Si te interesa algo interesante, yo te puedo mandar también artículos, Angélica, para que leas.
Súper, David. Vamos con las dos últimas preguntas, si te parece. Como tú digas. Una es de Ricardo Zambrano, también sobre el curso, y es, se va a tratar sobre las estructuras para organizaciones ágiles. Sí, eh, las organizaciones ágiles están presentes, se están desarrollando y nos estamos moviendo hacia organizaciones con metodologías mucho más ágiles. Em, Eso requiere un cambio cultural y de estructura. Vamos a ver un caso en particular de una compañía que ha llevado el tema de lo ágil al extremo de la holacracia, que nos va a permitir dialogar precisamente si los procesos de toma de decisiones y la agilidad permite alcanzar los objetivos o no. Eso lo podemos, lo vamos a manejar y también me interesa mucho que ustedes traigan su experiencia, buena, mala, sus traumas, eh, de cómo han vivido eso para que precisamente podamos dialogar sobre los éxitos y fracasos. Yo siento que en el tema de las estructuras ágiles y agile y toda la cosa, hay muy buenas intenciones muchas veces, pero muy malas implementaciones. Creo que hay una idea equivocada en muchos casos de lo que se puede alcanzar y unas expectativas más altas de lo que realmente unos cambios estructurales puedan alcanzar. Y vale la pena esa discusión, es chévere, es interesante. Súper, buenísimo. Esa es la pregunta ahora de Marta Blanco y dice, para el cambio cultural de la organización, ¿se debería buscar cambiar la cultura, valores de los miembros de la organización o definir muy bien los valores de diferentes cargos y buscar los perfiles que se acomoden a estos? Uy, bueno, ahí viene una cosa, una de las, una, a ver, dos empresas. Una empresa norteamericana, Zappos, que vende zapatos en línea, ustedes las conocen, ellos tienen una estructura muy especial, eh, también plana, toma decisiones con mucha libertad. Una de las cosas que trabajan en Zappos es que lo más importante que ellos tienen que hacer es seleccionar correctamente el personal. Y le dedican mucho tiempo y mucho esfuerzo a saber quiénes deben ser los que deberíamos contratar para que encajen con los valores que nosotros queremos tener en la compañía. Puede que haya una gente, una persona, un equipo muy bueno, que cumpla con unas características intelectuales maravillosas, pero que no esté alineado con los objetivos de la compañía, perdón, con los valores de la compañía y ellos no los contratan. Dedican mucho tiempo en el proceso de contratación de los trabajadores, precisamente para que encajen con los valores que se quieren vivir. Es mucho más complejo a la inversa, ¿no? Pero no significa que no podamos cambiar los valores vividos dentro de una organización, ¿ok? Y no significa que si quieres cambiar la cultura de una organización, entonces te toca despedir a todo el mundo y volver a contratar a otros. No, significa que se puede hacer y que una parte o una estrategia para hacerlo es a través de los procesos de contratación, pero hay posibilidad de transformar los valores que se viven. Hay modelos de liderazgo que lo permiten, hay formas de lograrlo y vamos a estudiarlo. No es sencillo, pero se logra. Buenísimo. David, creo que no tenemos más preguntas en el chat. Súper. Hemos Por ahí solo una cosa, y es, vi que algunos me mandaron su correo electrónico, pero yo no, por alguna razón yo no puedo copiarles. Si ustedes me escriben, es más fácil que yo les responda. Ahí Catherine les dejó el Ah, correo, súper. ¿sí? Para que Es quienes... más fácil. Y entonces me escriben qué les interesa y si quieren que algo más, es más fácil porque si no, yo no no sé por qué no lo puedo copiar. ¿Ok? Yo, yo tampoco puedo. Es Ah, algo bueno. muy... Entonces, Entonces, pues nada, David, creo que con esto podemos dar por finalizado este espacio. Nuevamente, abrirles o reiterarles la invitación para que se unan a este curso de diseño de estructuras organizacionales resilientes para afrontar el cambio que va a estar dirigiendo y dictando David. Así que todos bienvenidos. Si tienen interés en hacerlo, ahí está en el chat. Nuevamente, Daniela les deja el link para que nos dejen sus datos o nos pueden escribir directamente al WhatsApp como ustedes consideren. Así que, verdad, mil gracias a todos los que estuvieron hoy y nuevamente a ti, David, por acompañarnos no, en este súper. espacio. Muchas gracias. Por ahí vi que quedaron algunas otras preguntas sin responder, pero de verdad yo no tengo, a mí me gusta, escríbanme y conversamos y ojalá se animen a tomar este curso. Yo creo que es un bonito espacio de aprendizaje porque yo también aprendo mucho de ustedes y de sus experiencias y lo valoro tremendamente que podamos generar ese diálogo abierto, sincero, en donde ustedes aprendan
de sus compañeros, en donde podamos resolver problemas reales, en donde podamos ventilar nuestras frustraciones y salir adelante de ellas. Gracias. Buenísimo, David. Feliz noche a todos y gracias. Bueno.